Bien, son las 7 de la mañana con 8 minutos y le queremos contar a propósito de una preocupación a nivel mundial y que tiene que ver con que autoridades de diversos países están monitoreando los casos de la denominada viruela del mono. Estos contagios se han detectado principalmente en lugares como España, Reino Unido y Estados Unidos. Y vamos a conversar sobre este tema con el virólogo y director del Departamento de Biología de la Universidad de Santiago, Marcelo Cortés. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bien, es una preocupación, lo decíamos, a nivel mundial porque suman más países, ¿no? Sobre todo en los últimos días. ¿Qué es, primero, la viruela del mono, como ha sido denominado este virus, doctor? La viruela del mono, está causada por un virus que está emparentado con la viruela humana. Es un ortopox virus y, es un virus que se conoce desde hace bastante tiempo. En 1958 fue descrito en animales de experimentación, pero hasta 1970 no se describe la primera infección en humanos. ¿Y eso, por qué lo ha hecho ahora preocupante? ¿Por qué podría haberse detonado nuevamente después de tantas décadas desde que se ha conocido? Sí, la viruela del mono es una enfermedad endémica en África. Hay dos tipos de variantes genéticas o clados. La viruela del mono de África Central y la viruela del mono de África Occidental. Y es una enfermedad que es habitual en esa zona, en varios países africanos, y por lo tanto en general no había causado grandes problemas. Hoy en día es de preocupación porque se describen, como tú decías, varios casos en Gran Bretaña, Estados Unidos, Portugal, España. En España 23 casos. Y eso hace saltar las alarmas porque en general es una enfermedad autolimitante que tiende a generar pequeños brotes y luego no se dispersa hacia el resto de la población de manera fácil. El contagio tiene que ocurrir por un contacto muy estrecho, por ejemplo, con mordidas de animales o bien por heridas abiertas, también por relaciones sexuales, heridas en la piel, en las mucosas. También se puede uno contagiar al conversar con una persona muy cerca y estas gotas gruesas que se expelen cuando uno está hablando y llegan a entrar entonces a la boca o a los ojos del interlocutor, se puede entonces producir el contagio, pero requiere bastante tiempo de estar interactuando para que esto pueda ocurrir. ¿Y cómo se explica, Marcelo, que esto se haya comenzado a propagar en otros países, como lo decíamos ahí, con hartos casos ahora en España, más allá de que se conozca en África desde hace mucho tiempo y sea relativamente acotado? Ahora, ¿qué pasó? Sí, los casos que por lo menos la mitad serían casos de viajeros. Los primeros hallazgos durante el mes de mayo serían viajeros que vienen de países africanos y es habitualmente la forma en que llegan por ejemplo, a Estados Unidos. Han ocurrido brotes así. O también pueden ocurrir brotes en Estados Unidos en el 2013 por cargamentos de animales que vienen infectados. La viruela del mono tiene una amplia variedad de reservorios, a diferencia de la viruela humana. Y estos reservorios de la viruela del mono pueden ser roedores. En Estados Unidos se comercializa mucho el perrito de las praderas, también algunas ardillas africanas, y también esa es una fuente de contagio. Ahora, ¿por qué se puede estar presentando, por ejemplo, en España es llamativo 23 casos? Los antecedentes que hay es que la mayoría de los contagios son hombres. Al parecer, hay uno de los brotes donde fue descrito en una clínica de enfermedades sexuales y se asocia a relaciones homosexuales entre hombres. Y eso es llamativo porque en general los casos que se han presentado son mayoritariamente en hombres. ¿Y los síntomas, doctor? Sí, mira, los síntomas comienzan con un dolor de espalda, ¿sí? Un dolor de cabeza, dolores musculares, un cansancio también. Y después de la fiebre, entre 1 y 3 días, comienza pequeñas erupciones en la piel que se denominan mácula, después derivan a pápula, vesícula, pústula. Y esas pústulas son las que uno conoce por las fotografías de la viruela, en donde
Son como pequeñas lesiones donde se acumula líquido en la piel, en estos pequeños puntos. Y bueno, la enfermedad puede durar, mira, la incubación son de 6 a 13 días, incluso se han descrito 21 días de incubación, y la enfermedad aproximadamente se resuelve entre 2 a 4 semanas. Lo que sí, la mortalidad en niños es bastante elevada, sobre todo en niños menores de 5 años. Eso le quería Y preguntar. también es... ¿Qué tan grave puede ser? Porque leíamos también que esto no era tan mortal, pero en adultos, ¿cuál es el tratamiento? Porque como es virus, pero con todos estos antecedentes que usted nos dice que seguramente se van tratando quizás con otros medicamentos, ¿cuál es la población más vulnerable en torno a que esta enfermedad podría ser mortal? Sí, la población más vulnerable son justamente, como decía, niños menores de 5 años, y también se puede presentar grave en mujeres embarazadas, en donde el virus puede infectar al feto y terminar matándolo, causando una muerte fetal. Pero en general, en personas adultas y sobre todo personas vacunadas contra la viruela humana, se ha presentado con una menor severidad. Y esto, Y ahí por es donde ejemplo... empieza, perdón, Sí, y ahí sí, es donde entra también una preocupación, porque en general la población mundial dejó de vacunarse después de 1980. En Chile, la vacuna de la viruela, las últimas dosis fueron puestas en 1978. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de población que no tiene una inmunidad contra la viruela humana. Y esto también es algo a considerar, porque la vacunación contra la viruela humana otorga un 85% de protección sobre la viruela del mono. y esa vacuna o sea, ya se dejó de utilizar en el año 78, ¿y en qué edad o a qué edad se inoculaban a las personas? Los primeros años, los Ya. programas eran antes de 1 año, y a los 5 años, y después se sugerían refuerzos de cada 5 años. Claro, ahora Pero finalmente la enfermedad fue erradicada. sí, claro, y eso explica también a lo mejor replantearse, ¿no?, en distintas naciones una vacunación nuevamente contra la viruela. ¿Cuáles son los motivos que podría causar la muerte esta enfermedad? Porque como hemos conocido los últimos 2 años, sobre todo, doctor, el tema de lo que provoca el coronavirus en distintas variantes, ¿no? Y por qué eso fue ha sido tan mortal esta pandemia. ¿Qué es lo que la viruela del mono podría llevar a la muerte? ¿Qué es lo que provoca? Sí, esta es una enfermedad, es una viremia sistémica. El virus presenta 2 etapas. En primer lugar, una vez que uno se contagia, ingresa al cuerpo y infecta a nódulos linfáticos. De hecho, lo que diferencia la enfermedad de la viruela del mono de la viruela humana en términos de sintomatología es que la viruela del mono presenta adenopatías, sobre todo en la zona facial, en cervicales, submaxilar, y después de la infección de los nódulos linfáticos, luego el virus se va hacia hígado, se va hacia vaso, e infecta también médula ósea, y esa viremia primaria luego da origen a la viremia secundaria, que corresponden a la infección y a la presentación en la piel, en estas pústulas que se conocen. Entonces es un virus que es sistémico, y hay algunos virus variantes, por ejemplo hemorrágicos, que son menos del 1%, estamos hablando de virus humano, de viruela humana. La viruela humana, menos del 1% presenta una viruela hemorrágica, y ahí tiene un 100% de la letalidad, pero en la totalidad de las infecciones de viruela humana, la letalidad era alta, Sí. era hasta el 30%. Y de hecho, antes de los programas de vacunación de la OMS, que permite la erradicación total del virus, sobre todo los niños llegaban a morir entre el 40 y el 50% de los niños infectados menos de 5 años. Sí. Entonces era realmente una enfermedad grave. Ahora, en la viruela del mono, volviendo al tema, como decía, es bastante acotado hasta el momento. Los brotes que hay en los diferentes países fuera de África son en personas adultas, Sí. sobre 20 años. Entonces, en general, eso debería derivar, al recibir un buen tratamiento médico, debería derivar en una recuperación. Lo Sí. que sí se tiene que preocupar, obviamente, aquellos
personal de la salud que está tratando a estos enfermos es evitar el contagio para que este virus no siga dispersándose por la población. Pero este contagio, Sí. como decía, tiene que ser por contacto bien estrecho. Bien directo, Marcelo Cortés. Muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Que esté muy bien. No, muchas gracias por la invitación. Que Buenos esté muy días. bien.